enlace a nuestra página web. CISA es Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica, que es una iniciativa que llevan adelante el Centro Regional del Clima para el sur de Sudamérica, que engloba a los servicios meteorológicos y hidrológicos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A través de este ciclo de webinarios hemos compartido las últimas experiencias de la iniciativa. Para eso les invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube, donde tienen colgadas todas las otras charlas previas. Con esto vamos a finalizar este ciclo que realmente fue muy exitoso y estamos muy, muy contentos. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos en las políticas nacionales sobre sequías. Caracterización, desafíos. Vamos a tener 3 presentaciones donde vamos a ir cubriendo las distintas perspectivas, ¿no?, de esta temática. Para eso, entonces, estas 3 presentaciones van a estar intercaladas por espacio de preguntas y les invitamos a dejar sus preguntas por escrito en el chat. Entonces, vamos a comenzar con la primera de las presentaciones a cargo de Cecilia Hidalgo, de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y también co-coordinadora de la iniciativa CISA. Cecilia, cuando quieras, podés compartir tu pantalla. Ahí se ve muy bien. Tenés que desmutearte, lo único. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Estamos llegando al final del ciclo de webinarios. Ya han visto muchas cosas y recorrido un poco la trayectoria del CISA en estos últimos años. Y hoy nos toca hablar de la acción del CISA alrededor de la formulación de políticas nacionales de sequía. Bueno, voy a pasar la próxima. A ver. Bueno, ahora no pasa la... Ahí está. Bueno, ustedes saben que la sequía, si bien nos afecta a todos, encuentra a muchas instituciones de los propios países, pero también, digamos, a la coordinación entre países con responsabilidades que están desperdigadas, que están fragmentadas. A la vez, así como muchos otros aspectos alrededor de la problemática de la sequía, encontramos en los distintos países muchas asimetrías en las capacidades institucionales, nacionales, o incluso en las diferencias entre los distintos sectores de gobierno o sectores sociales que son sensibles a la sequía. En ese sentido, digamos, el CISA ha tenido una actuación que me parece destacable porque ha tenido siempre la mirada en el fomento de una colaboración regional que se hace muy importante en este contexto porque, digamos, dentro de esas asimetrías también hay diferencias, hay aspectos que son más fuertes en un país y entonces eso puede ayudar a reforzar a un país que está en condiciones de mayor debilidad, y se pueden compensar esas debilidades compartiendo entonces conocimiento, recursos, fomentando el diálogo. El CISA se ha ubicado en ese lugar y creo que entonces todos sabemos que ha tenido una voluntad muy fuerte en canalizar esos esfuerzos. Ya vimos en reuniones previas que esta voluntad, diríamos, del cambio de paradigma que suena así rimbombante y que se dice mucho, ¿no? De pasar del enfoque reactivo al proactivo, ese estar preparados, es un objetivo muy difícil, ¿no? Eh, para lograr ese cambio de enfoque que está tan dicho, tan celebrado, tan hablado, es preciso mejorar
y ahora aparece una palabra que también está muy de moda en los últimos años, eso que se llama la gobernanza. Es decir, em, si bien hasta ahora hemos hablado mucho de un CISA que ha favorecido mucho un diálogo técnico, em, el hablar de gobernanza nos hace em, poner el foco ahora en la necesidad de promover un diálogo que es político, digamos, con una base técnica, pero que también tiene que entrar en la esfera política, y eso tanto en los diálogos que son regionales como en la dinámica alrededor de la planificación, la preparación para las sequías que se da en la esfera nacional. Desde ya que el CISA tiene una mirada regional y lo que puede hacer es contribuir a el, el avance en los distintos países, pero después es cada país el que define cómo será ese avance, digamos, sobre todo en los aspectos más detallísticos, podríamos decir, que van más con la idiosincrasia del país. Es decir, el CISA promueve, pero las decisiones y las resoluciones son de carácter nacional. Em, en varias oportunidades, hemos hablado de esto que ahora voy a presentar en esta diapositiva, ¿no? Cómo hizo el CISA para favorecer ese diálogo que es regional, pero que también tiene, digamos, ese alcance nacional. Nosotros, digamos, siempre hemos tratado de coordinar, de poder poner a la gente en un estado de colaboración, tanto entre las instituciones eh, regionales, como puede ser el Centro Regional del Clima, como en las instituciones nacionales y también con actores relevantes de los 6 países del CISA. En ese sentido, y ustedes ya lo han visto, hubo un centro de la actuación que tiene que ver con mejorar la evidencia científica, adoptar, facilitar el acceso a herramientas y a métodos científicos, familiarizar con experiencias internacionales relevantes. En el caso de las políticas nacionales también hemos tenido la presencia, el apoyo de personas que son, digamos, reconocidas a nivel mundial por su contribución específicamente al desarrollo de planes de preparación para la sequía, por ejemplo, como Don Wilhite de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, que es reconocido como una de las figuras más importantes en esta temática, ¿no? Y bueno, la recopilación de datos, información regionalizados ahora, adicionales, algo que tenga que ver especialmente con nuestra región, la colaboración con un espectro amplio de disciplinas y de sectores involucrados. Los que han seguido esta serie de webinarios han visto cómo hemos trabajado en las asociaciones de la sequía con impactos, con acciones de mitigación, como también se ha desarrollado en paralelo servicios climáticos demostrativos del valor de este enfoque de colaboración y de coproducción de conocimiento. Y también se ha avanzado en algo que para la región era muy importante, que son los pronósticos a mediano plazo. Hasta aquí, y en estos webinarios se ha desplegado toda de una manera más detallística cómo es que se avanzó en esta coordinación y colaboración. Y bueno, hoy nos toca ver especialmente qué pudimos hacer respecto de la mejora en la planificación, preparación y respuesta futura. Ahora, eh, pensando en cómo las capacidades institucionales podían articularse de alguna manera en algo que fuese explícito, como un plan nacional que pudiera establecer responsabilidades, em, quién tenía que hacer qué había que hacer en una sequía y, digamos, cómo articular todo ese haz de instituciones y de eh, mm, designios, me salía reglamentarios de cada una de las instituciones en una integración
alrededor de una problemática que tiene tantas aristas institucionales como la sequía. Para eso, bueno, hicimos, como es ya conocido, muchos webinarios, capacitaciones, se implementaron acciones de comunicación y concientización en materia de preparación proactiva para la ocurrencia de sequías, así tomando un público un poco más amplio dentro de lo que es la especificidad. Quiero destacar, ya y este es el último seminario, la importancia que han tenido todas las acciones de comunicación del CISA, ¿no? El contar con la newsletter, el tener esa página web siempre actualizada, siempre, digamos, dando testimonio de todo lo que los distintos participantes del CISA iban haciendo. Y especialmente en lo que es el fortalecimiento de la gobernanza, de la gestión de riesgos, nos tratamos de meter un poco en el desarrollar colaborativamente, lo llamamos políticas nacionales, planes nacionales de preparación, de respuesta a la sequía, eso tomando un poco una forma de hablar que es eh, global, diríamos, ¿no? Esto de decir planes nacionales. Cada país después iba a tener su propia caracterización de qué quería hacer, si un plan nacional, desarrollar una reglamentación, etcétera. La cuestión era poder em, favorecer una gobernanza institucional y ver cómo las distintas instituciones que son sensibles a la sequía podían coordinarse, podían colaborar y podían em, contribuir al diálogo que es político, pero que también tiene un componente técnico muy alto. De hecho, ustedes lo van a ver en las exposiciones posteriores, el compromiso del personal técnico de carrera, podríamos decir en Argentina, de las distintas instituciones que tienen competencias respecto de la sequía para la coordinación en un plan ha sido muy, muy alta y creo que es al margen de los avatares políticos de las instituciones de nuestro país, algo que es duradero y que le va a dar sustentabilidad a todas las acciones que se han llevado hasta el momento. Y desde ya, bueno, lo que es más conocido del CISA, estudios técnicos, identificación de instituciones, agentes sociales, legislación, contacto con los sectores y comunidades expuestos, el trabajo sobre las acciones para reducir impactos, en fin, algo que ya a esta altura de los webinarios probablemente muchos lo tengan claro, además de las organizaciones de talleres, tanto a nivel regional como nacional y sectorial. Ya dijimos también que nos centramos en tres grandes sectores, el agro, la navegación fluvial y la energía hidroeléctrica. Perdón, me pasé una. Bueno, en ese sentido, nos vamos a detener después en las otras exposiciones en mostrarles qué características tuvo eh, un proceso regional en el que se impulsó el desarrollo de planes de sequía con mayor éxito en dos países. Por un lado, Argentina. Aquí tienen ustedes una fotografía de un encuentro que se realizó el año pasado, en octubre del 23, en la que contamos con muchos, eh, digamos, hacedores de política en los distintos países del CISA y también muchísima, digamos, gente que está en Argentina llevando adelante un plan nacional de sequía, ya les contaremos en qué estado está. Y luego Montevideo, bueno, Uruguay siempre tiene una escala más pequeña, pero aquí también están todos los sectores involucrados, una reunión que se hizo en noviembre del 23 y ya van a tener ustedes también noticia directa por Gabriela Cruz de cuánto se avanzó en Uruguay alrededor de la planificación nacional alrededor de la sequía. Ustedes lo verán también ahora con mayor detalle, sabrán que muchos organismos internacionales específicamente dedicados al tema
por ejemplo, de la sequía o de los manejos del agua o de certificación. Hay muchos, el Water Partnership, hay muchas instituciones que han adoptado un cierto decálogo de qué hay que hacer cuando se está frente a la elaboración de un plan de sequía. Nosotros, desde el principio, hay uno que es muy famoso, que es el plan de los 10 pasos de Don Wilhite. Tuvo el CISA la suerte, la fortuna de que Don Wilhite estuvo desde el principio eh, familiarizándose, podríamos decir, con el proceso que se estaba dando con el Centro Regional del Clima. Y bueno, nosotros hemos tomado en cuenta, van a ver igual que hay otros desarrollos, de qué era lo que había que hacer para estar en condiciones de llevar adelante la formulación de un plan. Designar equipos de trabajo, establecer el propósito de los objetivos, buscar la participación de los distintos stakeholders o partes interesadas, resolver algún conflicto si es que lo había, poder inventariar los recursos de que se dispone, identificar los grupos que están en riesgo, desarrollar finalmente una estructura organizativa, preparar borradores de plan. Verán ustedes como hay muchos borradores y borradores que se van mejorando y consolidando a la vez en esa mejora por la participación de todos los actores que tienen que estar. Y bueno, eh, digamos, avanzar en esa integración de ciencia y política, ver si hay que cubrir alguna laguna institucional, quién falta, quién falta y no puede faltar en un plan nacional, porque todos tenemos que saber qué hay que hacer y quién lo hace y si es posible, cómo hay que hacerlo, lo saben aquellos que son responsables. Bueno, dar a conocer el plan, aplicarlo, desarrollar programas educativos, evaluar el desempeño del plan. En muchos casos hemos llegado hasta el punto 7, ¿no? Ustedes verán ahora en los ejemplos que implica ese de haber llegado tan, tan altos, digamos, tan lejos en los pasos que hay que dar. Y bueno, ¿y qué es lo que falta? Que por ahí lo que falta es muy, muy importante también. Entonces, eh, ¿qué hicimos? Como les dije, tuvimos más avances en el caso de Argentina y de Uruguay, que ahora se van a presentar luego. Se realizaron más de los talleres previstos, tanto en presenciales como en línea. Cuando se diseñó el programa del CISA que financió este tramo, financiado por Euroclima, habíamos previsto menos talleres. Después vimos que era muy necesario seguir con la estructura de taller. Hemos visto un gran compromiso de todos los colaboradores de las instituciones públicas involucradas, un avance significativo en algunos de esos planes nacionales. Como decía, el CISA tiene una, una capacidad de promover. Después cada país hace lo que quiere hacer, lo que puede hacer, ¿no? Pero siempre nosotros nos apoyamos mucho en la certeza de que hay una sustentabilidad de todo el trabajo que hemos logrado, que surge del involucramiento y el compromiso de las instituciones públicas, sobre todo de los cuadros técnicos de las distintas instituciones, más allá de las fluctuaciones político-institucionales que en nuestros países son moneda corriente. Así que bueno, esta es la introducción y ahora van a ver con mis colegas qué pasó en Argentina y qué pasó en Uruguay. Gracias. Gracias, Cecilia, por la introducción. Y entonces continuamos con Soledad Ordoqui, de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y también consultora CISA en estas actividades. Y mientras Soledad se prepara, les reitero que los invitamos a escribir sus preguntas y comentarios en este chat, así las personas que están presentando después los van a ir contestando. Te paso la palabra, Soledad. Gracias, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Cecilia, por la introducción. Como ya les adelantabas un poco,
yo les voy a contar cómo se dio y cómo fue el proceso aquí en Argentina, justamente para lograr esto que mencionaba Cecilia, quizás los primeros lineamientos que lleven a esos grupos identificados, a esos organismos identificados y reunidos a través, digamos, de las convocatorias que hizo CITA, que ya venían trabajando sobre esa temática, que ya tenían competencia en este tema, ¿sí? En las aristas y en los impactos que genera la sequía, y que bueno, y que todos juntos fuimos como camino a la construcción de eso, y bien como decía Cecilia, en algunos casos llamados planes de acción, bueno, algún instrumento que reúna esas características y esas personas, y en este caso en nuestro país. Lo que les voy a contar entonces un poco es cómo llegamos a construir eso que entre todos fue denominado el Plan de Acción para la Gestión del Riesgo de Sequía en Argentina, y que tiene, bueno, esa sigla que nos hace familiarizarnos un poco más y no utilizar tantas palabras. Entonces, en algunos momentos de la presentación seguramente me dirigiré a esto como el PARSA, el Plan de Acción de Gestión de la Sequía. Bien, entonces avanzo, no pasa, a ver, acá. Bien, entonces, ¿cómo llegamos hasta acá? Y también puntualmente dónde estamos y cuáles son, bueno, los pasos futuros a seguir, cuáles son los desafíos que nos plantea la realidad, la coyuntura nacional, la coyuntura institucional también. Este trabajo viene de larga data, y lo que empezamos a hacer, lo primero que se hizo en realidad fue relevar, un poco nos contaba Cecilia sobre esto, cuáles son los antecedentes con los que cuenta el país en términos normativos, en términos institucionales, las competencias de cada una de las oficinas de gobierno en relación a la temática de la sequía. Y entonces, a partir de eso, se realizó luego también una actualización de toda esa información, y nos pusimos a pensar en la cuestión de las limitaciones, las barreras que hasta el momento no habían permitido avanzar a las instituciones que trabajaban de manera quizás estanca, en compartimentos estancos y separados, cuáles eran las formas que podíamos llegar a construir de manera coordinada, de manera interinstitucional. Entonces, a partir de, ustedes ven acá en este esquema que quiere simplificar, digamos, cómo justamente se fue construyendo este trabajo y se fue armando en piezas de un rompecabezas, como se esquematiza, con la idea justamente de juntar esfuerzos, de aunar compromisos, de sumar fortalezas. Entonces, paralelamente a todo ese trabajo, hubo, como nos detallaba Cecilia otra vez, encuentros que fueron presenciales, convocatorias virtuales, consultas, muchas veces no entre todos, pero sí de relevamiento de información, de relevamiento de el estado de situación dentro de cada uno de los organismos y de los profesionales técnicos que se desempeñan en las distintas áreas. Como trabajo de gabinete, a lo que yo llamo como el trabajo de escribir, recopilar información, buscar, sistematizar, analizar. También lo que se hizo fue buscar cuáles eran los marcos conceptuales internacionales y sobre los que ya nos podíamos apoyar, sobre los que nuestro país tiene compromisos suscritos. Entonces necesitábamos también hacer caso hacia esos documentos ya establecidos, y por qué no tomar ideas sobre cómo sustentar el objetivo que como país quería plantearse para lograr consensuar y consolidar, tener en un principio este plan de gestión de riesgo de sequía.
Entonces, con toda esta información, que bueno, solo estoy sintetizando acá las cuestiones principales, pudimos, como se dice habitualmente en la cuestión de los planes y programas, tener esa línea de base actualizada, ¿no? Como a partir de dónde continuamos con esta propuesta y en el trabajo de esta propuesta. En base a todas esas cosas, se trabajó entonces en una propuesta inicial, en un documento que plantee los principales objetivos, los objetivos específicos y todas las líneas y los componentes de acción que son necesarios considerar a nivel de país como para tener justamente ese plan de acción nacional. En una de las reuniones, en varias de las reuniones que hemos tenido, pero sí hubo una particularmente importante, fue en la cual apareció en términos de, formó parte de esa reunión, gente, trabajadores que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo con el que cuenta nuestro país. Ese es un sistema que fue creado por ley en el 2016 y cuya finalidad justamente es proteger a las personas y el ambiente y, digamos, protegerlas ante la existencia de determinados riesgos, por eso lo de la gestión integral justamente de esta situación, y articula el funcionamiento de distintos organismos de gobierno que tengan que justamente o que hagan, que tengan dentro de sus funciones acciones para disminuir riesgos, manejar momentos de crisis y por lo tanto establecer acciones de recuperación. Este organismo, el SINAGIR, sumamente importante para su funcionamiento, tiene comisiones técnicas que están creadas bajo su órbita, digamos, que son las que contribuyen con el desafío que este sistema se plantea. ¿Qué fue acá lo destacado? Es que el tema sequía, digamos, no tenía una comisión técnica que esté trabajando, que esté en funcionamiento, si bien el tema sequía estaba incluido en otra de las comisiones técnicas, a partir de los técnicos, los profesionales, vieron como la importancia y la necesidad de que haya una comisión técnica exclusiva que trate las cuestiones de la sequía. Entonces, esto también relacionado con la voluntad de las partes, que mencionaba Cecilia, la voluntad de trabajo conjunto y de fortalecer y de duplicar, digamos, y de sumar esfuerzos en torno a llevar a cabo un objetivo, es que distintos organismos empiezan a conformar esta comisión técnica de sequía puntualmente. Entonces, esta construcción del plan participativa, proactiva, que empieza a darse, se apropia de la primera propuesta inicial que hace CISA de ese plan de acción nacional y lo perfecciona, lo mejora, digamos, le hace las adecuaciones necesarias como para que empiece a funcionar y esté, digamos, bajo la línea de las competencias de cada uno de los organismos. Entonces, a partir de eso es que tenemos lo que denominamos para CISA, digamos, una propuesta de un plan consolidado que no es más ni menos que el puntapié como inicial para bueno, estas instituciones empiecen a trabajar en estos aspectos. SINAGIR, que yo antes les mencionaba, tiene una secretaría ejecutiva, digamos, que es la que lleva a cabo algunas de las acciones, y nosotros en mayo de 2023 hicimos como esa presentación formal del plan. Acá tienen ustedes, bueno, a la entonces secretaria ejecutiva, a la coordinación de CISA,
y funcionarios tanto del Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Ambiente, o la Secretaría de... ¿Ah? La compro galletas de Galletas. Sí. Que participaron de esto, ¿no? Como dando ese fortalecimiento institucional a ese plan escrito, consensuado, que ya se había logrado entre todos. Entonces, digamos, como que la realidad nos invitaba a seguir, a ir más allá y a empezar entonces a darle forma a una adopción institucional de ese plan dentro de cada uno de los organismos que formaron parte de todo el trabajo que se fue llevando a cabo. Bueno, lo que sucedió, como les decía, esta presentación fue a fines de mayo del 2023 y bueno, después hubo una irrupción en la continuidad de las acciones y hoy estamos como tratando de volver a encauzar esta pieza de la adopción institucional dentro del esquema y dentro del camino que se estaba construyendo, porque por el momento hay alguna situación como de inactividad, digamos, pero como de falta de empuje, obviamente producto de los cambios, de las fluctuaciones políticas que hubo en el país, y entonces estamos en esta situación, en este momento, digamos, en la puerta de esta adopción institucional con toda la documentación. Ese es más o menos donde hoy estamos, donde hoy nos encontramos, con el plan ya escrito y en la mesa. Les cuento un poco y brevemente cuáles son, digamos, los objetivos que se plantea este plan. Fundamentalmente el plan se pensó, nació como un plan que tenga un alcance nacional y justamente una articulación federal, dadas las características de nuestro país, y entonces estas ideas, digamos, nunca fueron perdidas de vista y siempre fueron los ejes o los horizontes a contemplar en los objetivos del plan. En el objetivo principal, como este que ustedes ven acá, en el cual, digamos, lo que se plantea es poder definir cuáles son los lineamientos que deban tener los principales programas y proyectos que estén relacionados con la gestión del riesgo de sequía en la Argentina. Y una de las cosas que se coordinó con todos los participantes es justamente atar, en el buen sentido de la palabra, digamos, el funcionamiento de este plan a la ley SINAGIR, que es la ley que ustedes ven en pantalla, la 27.287, digamos, en el sentido de ajustarse a los principios que plantea esta ley y a las definiciones que es necesario tener en consideración y de manera coordinada y consensuada entre todas las partes. Es decir, que todos estemos hablando de lo mismo. Entonces, la idea es que estos lineamientos principales que van a definir a futuro acciones para prevenir, mitigar y adaptarse a los impactos que genera la situación de la sequía, estén en concordancia con lo que ya está, digamos, en desarrollo en el país. Por eso las personas involucradas mencionaban este paralelismo con entender a este plan de acción como un plan paraguas, un plan que cobije dentro de su accionar a tres pilares, a tres ejes fundamentales que funcionarían como engranajes en los cuales se retroalimentarían unos a otros y contribuirían con el cumplimiento de los objetivos que cada uno de estos ejes tiene. Por supuesto que el plan tiene objetivos específicos que tiene que cumplir justamente para contribuir con ese objetivo general,
Y yo no quiero leerles todo para no aburrirlos. El plan está en la página de cita disponible para ustedes, para que lo puedan visitar. Los invito a buscarlo allí y está todo el documento completo donde ustedes tienen todos los detalles. Pero me quería detener solo en estas dos cuestiones. Fíjense cómo en los objetivos específicos también se menciona la Comisión Técnica de Sequías como, digamos, una de las encargadas de llevar a cabo adelante todas las actividades y las propuestas de este plan. Y por el otro lado, para lograr ese objetivo de la articulación federal y de la llegada a terreno provincial, podríamos decir, cómo necesitamos y nos dirigimos a los organismos que ya están dirigidos, ¿no? Que ya están construidos, que ya están conformados. Nosotros tenemos consejos federales en nuestro país y entonces la necesidad de que estos consejos federales se vieran, o se promueva la coordinación entre ellos para justamente vincularse con este tema de la sequía. Entonces, con estas características, es pensado el plan, es pensado sus objetivos y sus acciones de forma tal de poder concretar ese alcance nacional que necesitamos que tenga. Bien. Acá, yo a modo para mostrarles, Carolina, por favor, marcame si estoy Sí, te quedan 3 minutos, más o menos, se puede extender a 5, perfecto. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Esto va a ser muy rápido, solo es para mostrarles cuáles son los ejes que tiene el plan, que tiene además sus componentes específicos, ¿no? Y además, las organizaciones, los organismos, también identificaron quiénes podrían ser las oficinas que lleven adelante, digamos, y que promuevan las actividades de cada uno de estos ejes. No se los mencioné, pero el primer eje hace al monitoreo y la alerta temprana, paso al segundo, que tiene que ver con la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de sequía. Acá lo mismo, los objetivos principales y los componentes y los organismos. Y el eje 3, que es el fortalecimiento de la gestión integral del riesgo. Todo esto tendría con una estructura de gobernanza que también fue, digamos, consensuada y coordinada y planteada en términos de cuál puede ser la forma o quiénes son los que van a llevar a cabo esas actividades. Como ustedes ven, la Comisión Técnica de Sequía traccionando cada uno de esos ejes y dentro de esos ejes cada uno de los organismos. Y entonces de esta manera poder vincular tanto el nivel gubernamental de toma de decisiones en la cabeza del FINASIR como el nivel técnico profesional. Y entonces termino con esto, que es qué es lo que nos faltaría, digamos, cuáles son los pasos a futuros y los desafíos. Por un lado, en algún momento se esperaba la formalización de esa Comisión Técnica de Sequía. Bueno, eso, como les contaba, se logró a fines del 2023 y se incorporaron las actividades de esa Comisión Técnica de Sequía en lo que se llama el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, que pertenece al FINASIR. Pero acá es esto que les contaba en un principio, las cuestiones coyunturales y políticas que surgieron en nuestro país, en las cuales entiendo, y quizás creo que en la sala hay funcionarios, hay técnicos de los organismos involucrados, que son los que, digamos, nos pueden dar un poco más de detalles del estado de situación a hoy de las convocatorias y del trabajo, tanto de la Comisión Técnica como de lo que está sucediendo ahora con este plan de reducción de riesgos. Y digamos, una vez que podamos avanzar en estas cuestiones, bueno, instrumentar formalmente el plan, operativizarlo y esta situación institucional vivida, digamos,
hace pensar o plantea quizás el desafío de ver si es necesario articular de alguna manera a las instituciones de gobierno quizás con otros sectores, con otros actores que puedan, digamos, también darle impulso, quizás por fuera de las instituciones que trabajan día a día. Y una vez que tengamos operativizado el plan, seguramente van a aparecer las necesidades de recursos financieros justamente para desarrollar y adecuar los programas y los proyectos que de él deriven, porque recordemos que el plan plantea los lineamientos para avanzar sobre esos programas y proyectos más focalizados, incluso a avanzar en términos provinciales junto con los organismos locales. Bueno, como siempre, agradecer a los financiadores que están aquí debajo y en el mío propio a Cita por darme la oportunidad de trabajar en esto y hoy continuar contándoles cómo está la situación. Perdón por la demora. No, fue justito. Muchas gracias, Soledad, de cumplirse los 20 minutos. Si podés dejar de compartir, antes de pasar a la presentación siguiente sobre la perspectiva de Uruguay, hay una sola pregunta corta que no sé si podés contestar, que es ¿cuál es el punto focal de COIFE para articular este plan de acción? La pregunta Paula Ramírez de la provincia de Buenos Aires. Sí, en los momentos de reunión participaba gente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, creo que ese era el nombre. De Nación, directamente con Nacho entonces, con Ignacio. Bueno. Listo, bueno. No, porque ya había una formalización. Paula, no vamos a entrar en diálogo, te pido que cierres el micrófono porque tenemos una agenda medio corta. Gracias. Como hubo cambio de gobierno, entiendo que puede haber cambios. Fue una cosa muy puntual. Después, si no, seguimos. Perdón por la interrupción, pero para no cortar el hilo de la discusión teórica. Así que, bueno, eso. Es algo muy, muy local de Argentina y tenemos una audiencia en los distintos países. Perdón, Carolina, Sí, ellos en su momento participaban de las reuniones y justamente a voluntad y a pedido de los representantes fue que se incluyó al Consejo, sí, seguimos en contacto obviamente con los cambios, pero seguimos igual. Ahora vamos a pasar a la presentación de Gabriela, Gabriela Cruz de la Universidad de la República de Uruguay, para tener la perspectiva desde Uruguay, y después, una vez que termine Gabriela y haya preguntas puntuales para Gabriela y para Soledad y Cecilia, podemos abrir alguna discusión sobre el estado actual de la situación en distintos países. También están personas que participan en la Mesa Nacional de Sequías de Argentina, que nos pueden contar también un poco más de cuál es la situación actual. Pero para ser justa con las tres presentadoras, me gustaría entonces pasarle la palabra a Gabriela, y así que Gabriela, el micrófono y la pantalla es toda tuya. Bueno, muchas gracias, buenos días para todos y todas. Bueno, me pasa un poco como a Soledad, que me quedo conversando en cada diapositiva. Por suerte no tengo muchas, así que espero ser respetuosa con el tiempo de todos. Y bueno, Carolina, si tú ves que hay una limitante de tiempo, por favor me llamas la atención. Bueno, yo les voy a contar el estado actual y el proceso que estuvimos trabajando desde CISA. Y bueno, nosotros no lo titulamos plan, pero es un devenir que pretendemos nos lleve a una gestión integrada de riesgo de sequías en Uruguay. A ver qué no me está pasando ahí. Bueno. Esta foto es del mismo taller que les mostró Cecilia, que fue en Montevideo, en el LATU a través del IAI. Y bueno, nosotros en este taller, que ahora les voy a contar un poco más, estuvimos discutiendo entre las instituciones que en principio identificamos como las más relevantes en
en un primer momento para comenzar los diálogos. Eso no quiere decir que otras instituciones no se sumen más adelante, y es nuestro fuerte deseo también que eso suceda. Entonces, estoy hablando, bueno, del Instituto Uruguayo de Meteorología, ¿no? El Servicio Meteorológico, el Ministerio de Ambiente, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Sistema Nacional de Emergencias, capaz que es un poco parecido al SINAGIR que decía Sole recién, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, una figura institucional de los últimos años para el tema de energía, que es la Administración del Mercado Eléctrico, el Instituto de Investigación Agropecuaria, y después desde la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería y la de Agronomía. Así que tenemos una conformación bueno, mixta y por supuesto interdisciplinaria, con actores de la política pública a través de los funcionarios, pero también a través de los jerarcas mediante ellos, y de la academia, ¿no? Yo les voy a pasar a contar ahora un poco el proceso reciente, ¿no? Seguro que hay trabajo y esfuerzos en gestionar los riesgos, y particularmente el de sequía, que es, digamos, desigual en los distintos sectores de Uruguay, pero mi relato comienza en marzo de 2023, donde desde CISA se convocó a una reunión virtual, que bueno, para compartir experiencias y poder estar en sintonía a nivel regional con acciones futuras. Luego de esto, bueno, yo me incorporo al equipo de CISA. Yo trabajo en Facultad de Agronomía, también en la Universidad de la República. Entonces el abordaje con los actores identificados en primera instancia, bueno, llevamos a cabo una serie de entrevistas individuales, ¿no? Con representantes de las instituciones que mencioné, para conocer la perspectiva desde cada institución y también desde cada sector dentro de Uruguay. Sí, esto es bien a nivel nacional, y bueno, vean que las preguntas tienen que ver con la sequía, obviamente, pero en particular con el último evento de sequía que nosotros delimitamos 2019, 2023, finales de 2023, donde en Uruguay, ustedes ya sabrán, se experimentó un problema muy grave con el agua potable para la zona metropolitana. Entonces, en el momento de las entrevistas estábamos en esa crisis. Quiere decir que había interés en poder ayudar a solucionar ese problema en concreto, y una serie de cuestionamientos también a futuro. O sea que el momento fue oportuno en ese sentido. Lamentablemente los impactos fueron graves, pero desde el punto de vista de nuestro trabajo contamos con muy buena predisposición y colaboración, que afortunadamente se ha mantenido en el tiempo. Bueno, entonces ustedes ven que las preguntas tuvieron que ver con los problemas relacionados con la sequía en su más amplia acepción, y en particular, de acuerdo a dónde se estuviera, en qué institución, de esos problemas, cuáles son objeto de trabajo, ¿no? Concretamente, forman parte dentro de su misión institucional, y cuáles eran las limitantes que se identificaban para superar esos problemas. Y después, por otro lado, también hacer una visión no positiva, pero por lo menos no tan negativa, en cuanto a oportunidades o potenciales fortalezas, ¿no? Puse ahí literalmente, porque ahora, como vamos a ver, hubo sectores, concretamente el sector energía, que esta sequía la pasó, digamos, sin ningún impacto para la población, o por lo menos con un impacto mínimo que se puede haber traducido en el costo de la energía, pero que también fue pequeño. Entonces, bueno,
oportunidades dentro de cada institución que nos permitiera por lo menos mirar en qué lugares dentro de ese combo, vamos a decir, institucional, podía haber ejemplos de los cuales aprender, ¿no? O por lo menos qué caminos recorrieron que nos sirvan para transitar, no algo igual, pero sí tomar esos elementos. Y a su vez limitantes para aprovechar las oportunidades. Y una pregunta que fue fundamental en los primeros abordajes es si estarían dispuestos a participar en reuniones o talleres que apuntaran a solucionar o ayudar a solucionar el problema, ¿no? El problema de los impactos. Y bueno, afortunadamente, como les decía al principio, todos se mostraron interesados y de hecho han participado hasta ahora. Este proceso fue más o menos de abril a septiembre de 2023. Y bueno, luego de esto, lo que hicimos con el equipo de CISA fue sistematizar todas las respuestas, encontrar similitudes, diferencias, identificar bueno, las grandes trabas y también identificar las posibles salidas. Para esto, también, luego de haber compartido ese documento con quienes habían estado en las entrevistas, quienes habían respondido a las entrevistas de esas instituciones que yo les listé al principio, organizamos un taller, que es el de la foto que les mostré al principio. Y bueno, el título del taller, que aprendió Uruguay de la sequía 2019-2023, y compartir desafíos y oportunidades, ¿no? Apuntando a mejorar la gestión del riesgo. Ustedes van a ver que en toda la presentación y en todo el trabajo que estamos haciendo en Uruguay, todo está impregnado de aprendizaje, no solo porque la literatura señala que es una de las maneras exitosas de poder compartir y llegar a acuerdos, es el tema de las lecciones aprendidas y demás, sino también un poco por mi propia de formación profesional universitaria. Está todo teñido mucho de aprendizaje, pero la gente realmente se comprometió. Y bueno, y en este taller, cada institución compartió en base a esta consigna que aprendió Uruguay de la sequía 2019-2023, sus procesos, sus respuestas, sus limitantes, y luego de esto compartimos en una instancia plenaria en función de todo eso. Bueno, por supuesto que también de ese taller se elaboró un documento que fue compartido. Entonces, cuando arrancamos el 2024, nos pareció que una forma adecuada por cómo habíamos estado trabajando y por cómo también se había respondido en cuanto a los involucrados, continuar este proceso durante 2024 escribiendo un documento que, bueno, en el equipo de CISA pasó por distintas formas en que podíamos elaborar ese documento. Finalmente acordamos hacer un artículo científico para publicar en una revista internacional, utilizando el caso de Uruguay para analizar esto que yo les estuve contando, la gestión de riesgo de sequía, y poder plantear acciones interinstitucionales para lograrlo, ¿no? Para llegar a una gestión integral y, por supuesto, en nuestro caso, el enfoque priorizado fue la gestión del agua potable. Por otro lado, el sector energía como el ejemplo exitoso del cual también aprender y en el marco regional, ¿no? En el contexto de elaboración de servicios climáticos a nivel regional y no solamente a nivel nacional. Bueno, esta propuesta tuvo muy buen eco y es en lo que estuvimos hasta ahora. Fíjense que este proceso, que es el que está en verde, estamos en septiembre de 2024, hoy,
Y bueno, este proceso se hizo con varias reuniones, casi todas fueron virtuales, y se compartían los avances en un drive y por mail, y todos tenían la oportunidad de escribir, que en realidad eso pasó en casos puntuales, pero mayoritariamente de leer y corregir desde aspectos reglamentarios como la misión institucional o cosas así, o también en algunos casos la oportunidad de intercambiar de una manera cordial y educada, vamos a decir, conflictos que siempre estuvieron latentes. Bueno, es histórico el tema a veces de la competencia entre los ministerios de Agricultura y de Ambiente. En este caso, hay superposición de legislación en Uruguay. Entonces, como conflicto emergente entre el Sistema Nacional de Emergencias y el Ministerio de Ganadería, pero que además estaba bueno porque todo eso era compartido colectivamente, en los mails o en el drive. Entonces es como que todos estábamos enterados de todo, y la posibilidad de que esos desacuerdos o visibilizar esas superposiciones ayudan a encontrar las posibles soluciones. Y en este sentido también es valioso porque si bien quienes participan desde cada institución son técnicos, cada etapa del documento era compartido dentro de cada institución con las propias jerarquías, ¿no? A nivel de la política pública. Entonces hay cierto grado cierto grado y bastante grado de socialización interno, de apropiación interno de cada institución, con el objetivo de la redacción de un artículo, ha generado textos que en cada etapa, vamos a decir mensualmente, quincenalmente, eran compartidos internamente en cada institución, por sí mismos, por la institución que representaban y también por lo que estaba surgiendo y redactándose desde el resto de las instituciones. Bien, entonces yo les decía que acá el tema aprendizaje está muy explícito, muy utilizado. Utilizamos este enfoque de aprendizaje social. Yo aquí no les puse las referencias bibliográficas, pero es accesible. Quienes estén interesados se puede compartir. Y bueno, en el caso de Uruguay, fíjense en este marco de aprendizaje social, tenemos lo que llaman distintos bucles, ¿no? Un primer bucle de aprendizaje que tiene que ver con acciones-resultados, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en Uruguay, y es lo que pasa en muchísimos lados, no solo en Uruguay, la literatura está llena de casos parecidos, donde la acción fue para cubrir la emergencia del agua potable. Entonces estos resultados responden a acciones, digamos, reactivas, ¿no? ¿Qué se hizo? Bueno, sacar de otros cursos de agua para contar con agua potable, pero en realidad el agua tenía otras características, tenía un mayor nivel de salinidad, tenía algunos problemas también de concentración de otros compuestos. Entonces, medidas del gobierno como bajar el costo del agua embotellada, generar a diario advertencias para la salud, lo que tenía que ver con embarazadas, hipertensos, etc. Bueno, la respuesta así, digamos, inmediata y reactiva. Pero en un bucle segundo, en un doble bucle de aprendizaje, empiezan a haber soluciones y también se empiezan a demandar también soluciones de mayor plazo, ¿sí? Tendientes a la prevención. Entonces se modifica desde el encuadre, vamos a decir, y bueno, desde el gobierno también hubo
propuestas en este sentido al final de la crisis, y la propuesta fue una solución que llamamos solución técnica, tecnológica, en un proyecto que, bueno, el proyecto Neptuno, que plantea construir otra represa. Bueno, también desde algunos ámbitos, la sociedad civil y también desde algunas oficinas del gobierno, promover el uso moderado del agua, utilizar ejemplos como el de Chile. Bueno, lo cierto es que el proyecto Neptuno está, digamos, en discusión porque tiene varios aspectos. Primero, eh, parecería, yo digo que es anticonstitucional, porque en Uruguay el agua está considerado como un derecho humano por la Constitución. Entonces, el agua no se cobra y el agua se gestiona a través del Estado. O sea, lo que los uruguayos pagamos en el rubro agua tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones y no el recurso mismo, ¿no? Entonces, ese proyecto tercerizaba la obra a un privado, y bueno, ahí esto está en la justicia, vamos a decir. Y por otro lado, también se cuestionaba porque es una solución que digamos, las soluciones tecnológicas remiten a soluciones conocidas, que sabemos que no resuelven el problema, que es mucho más complejo que eso. Entonces, nos acercamos al tercer bucle, donde ya se cuestiona desde el contexto, es decir, los paradigmas, la forma de abordar la situación, y esto justamente tiene que ver con la gobernanza. Y el tema en Uruguay que es acordado por todas las instituciones participantes es crear una normativa específica. Crear y más que crear es formalizar, porque digamos que está como un borrador, pero no está formalizado, un sistema de cooperación interinstitucional en el marco o dentro del ámbito del Sistema Nacional de Emergencia. Ese sería el paso crucial para Uruguay y que además ayudaría a superar esa superposición en la legislación, ¿no? Y, digamos que implicaría rever todas esas cosas. En este sentido, identificamos y proponemos como resultados esperados para distintos plazos, acciones. Bueno, el corto remite a 2 años, el mediano más o menos a 5 y el largo a 10. Todo es con una visión muy optimista. Probablemente los tiempos se corran un poco. Y bueno, ven que en el corto plazo el primer resultado esperado, que está incluso redactado como algo que ya es, digamos, para dar como con la redacción un sentido de que ya tiene que estar, es ese ámbito de articulación interinstitucional que está reglamentado y funciona periódicamente. Ese es el mayor deseo y la mayor necesidad. Por más que la literatura también indica que una plataforma de coordinación no es la solución al problema, porque se requieren otras cosas, lo cierto es que todos empiezan por ese paso. Así que en el caso nuestro es lo primero, o sea, paso a paso, es lo primero y después abordar los otros aspectos. Después también Gabriela, aparecen cosas. Sí. Gabriela, sí, te quedan 3 minutos, ¿sí? Para ir cerrando. My God, Sí. muchas gracias. Ya lo cierro. Después, la comunicación, que también en el caso de Argentina aparece importante, no solamente entre las instituciones, sino también dentro de cada institución y con la sociedad civil, hacia la población. Por eso también se habla de que se tiene que tender a un compromiso también ciudadano, ¿no? Después, para mediano plazo, un aspecto que ha surgido también muy fuerte es el tema de la creación de conocimiento específico para sequías, para recursos hídricos. Y bueno, en el largo plazo, que ponemos como 10 años,
el resultado esperado es que todo lo anterior se mantiene y el manejo integral del riesgo de sequía se fortalece con investigación, con una gestión, con la comunicación y la gobernanza. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito, pero lo que quiere decir es que también estos rulos, bucles, acá hay mucha metáfora con el cabello, pero bueno, también lo pone la literatura, es que cada uno de estos resultados esperados en los distintos plazos es también un proceso, es también necesaria una etapa de evaluación que permita luego continuar de una manera mejorada, digamos como una actualización permanente. Bueno, para resaltar así finalmente, delineando estrategias, para nosotros la gobernanza está en primer lugar, tiene que ver con ese tercer bucle de aprendizaje, donde justamente allí, en esa formalización del ámbito interinstitucional que ya existe, que trabaja, pero que no está formalizado, de hecho las recomendaciones que se hacen no son tomadas por los tomadores de decisión de alto nivel, ¿no? Y bueno, ese sería la necesidad y un reclamo, la comunicación y la creación de conocimiento específico en recursos hídricos. Para nosotros, el desarrollo de servicios climáticos en cuanto al suministro de agua potable es urgente. Entendemos también que el enfoque que hemos tenido de aprendizaje social es adecuado y se puede replicar en otras situaciones o entre países también. Un poco lo decía Cecilia al principio. El sistema político debería, digamos, a través de todo esto, aprendizaje multinivel, etcétera, que yo vengo hablando, debería permear más que ahora aún, y la percepción de la sociedad civil en el sistema político también debería estar, digamos, como más tomada en cuenta, y algo insoslayable, que me imagino que es en el caso de todos los países, que es necesario compromisos vinculantes en el sistema político, ¿no? Quiere decir que estén por decreto, por ley, es decir, sería la forma en que todo ese aprendizaje social y todo ese pienso y todos esos acuerdos técnicos, científicos y también de la población permitan pasar del discurso a un cambio estructural, ¿no? Bueno, y por último también todo este proceso nos permitió también concluir que la elaboración de servicios climáticos a nivel regional, un poco lo decía también Cecilia al principio, es una forma de integración entre los países, pero que eso también tendría que tener compromisos políticos vinculantes, ¿no? Que permita que las acciones se plasmen con largos plazos y que fueran independientes también de los gobiernos, ¿no? Que fueran compromisos de larga data. Y bueno, gente, muchas gracias por su atención y quedo a la disposición para preguntas. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Les invito a los participantes a seguir dejando preguntas por escrito en el chat. Cecilia, hay un comentario, pregunta de Ricardo Gómez Luis, que te la transfiero porque está claro que estamos hablando solo de las experiencias de planes nacionales en Argentina y Uruguay. Entonces, les pregunto si fue parte del proyecto hacer tentativa de reproducir estas experiencias en otros países, en caso de mi país, Brasil, que está siendo tan afectado e impactado por sequías en los últimos años de modo intenso, si fueron intentados, cómo fueron las experiencias para sensibilizar y envolver actores y sectores brasileños en el proyecto, cuáles son las percepciones de ustedes acerca de cómo Brasil recibe los planteamientos de la iniciativa CISA. Yo creo que la pregunta
da pie para que hagas un breve comentario sobre el trabajo previo que se hizo con los famosos policy brief y los resúmenes de políticas, que yo ya compartí el enlace para quienes quieren verlo en detalle, pero quizás Cecilia quieras hacer un comentario al respecto. Bueno, efectivamente, Brasil es un mundo, no es un país, es un continente, así que nosotros como CISA tenemos una experiencia muy rica de trabajo con distintas instituciones que, digamos, trabajan sobre todo en la cuestión de riesgo de desastres, ¿no? Nos ha llamado la atención que, un poco en consonancia con el comentario y las preguntas, es que sabemos por esos documentos que la sequía no estaba incluida como un riesgo eh, en lo que es como un desastre, ¿no? Es decir, que también tenemos acá, en el caso de la sequía, una especie de retraso en el reconocimiento del carácter desastroso que puede tener. Yo decía la vez pasada con un poco de ironía que las grandes sequías de los últimos tiempos hacen que, por un lado, favoreciendo el trabajo nuestro, hay una mayor sensibilidad respecto del carácter de riesgo, de desastre que implica, ¿no? Pero bueno, efectivamente, en Brasil nosotros tenemos un gran trabajo realizado sobre todo con primero que el CISA toma el sur desde el paralelo 10, con las instituciones que están en el sur. Sabemos que no hay un plan nacional, pero sí hay organismos importantes dedicados al riesgo, como les decía, sequía se ha introducido en los últimos tiempos, pero hay muchas instituciones que, como con el CEMADEM, hemos trabajado mucho, y digamos, nuestra experiencia con los proyectos demostrativos y proyectos que tienen una escala más puntual, diríamos, para justamente mostrar el valor de esta coordinación y de este esfuerzo de trabajo conjunto y de coproducción de conocimiento alrededor de los servicios climáticos. Tenemos muy buenas experiencias en Brasil. También trabajo con sectores, ahí hemos trabajado con el sector hidroeléctrico. Yo creo que con la gran dimensión que tiene Brasil, un poco el comentario eh, de, em, de Ricardo, bueno, habría que decir que en parte es muy rico el trabajo que se ha hecho con Brasil, pero desde ya, digamos, por la escala casi continental de ese país, no lo tenemos en todos lados. Con el sur de Brasil, efectivamente, que es además el ámbito de competencia del CISA, tenemos muy buenas experiencias y hay instituciones como el CEMADEM que trabajan en esto con una gran altura y compromiso. Gracias. Yo tengo una pregunta para Gabriela y Soledad y también Cecilia, pero específicamente para ellas dos, en el sentido de que en las dos presentaciones ustedes se concentraron, ¿no?, en los planes nacionales para atender una amenaza específica como es la sequía, ¿no? Entonces eso requiere arreglos institucionales, acciones. Pero eso se enmarca a su vez en sistemas nacionales de gestión integral del riesgo. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de focalizar en una amenaza y para esas mismas instituciones que tienen que atender una multiplicidad de amenazas y hasta riesgos combinados? Entonces, ¿cómo ven ustedes estos planes en el marco de las otras amenazas, ¿no? Supónganse, estamos hablando de incendios o también estamos hablando de inundaciones, porque nuestros países pueden tener las dos amenazas en corto tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo recomiendan o han pensado o se ha reflexionado en la literatura de cómo integrar estos planes por amenaza con una gestión integral, ¿no?, de la multiplicidad de riesgos? Quien quieran empezar, Gabriela, ya veo que está entusiasmada. Sí. Sí, no sé, Sole, si vos querés arrancar, yo porque tengo ya el pensamiento, que además, gracias por la pregunta, Carolina, que en realidad, más que mi respuesta, es la respuesta que nos hemos dado en el grupo en el que estamos trabajando con las instituciones, ¿no?
Y se ve claramente, nosotros tenemos un sistema nacional de emergencia desde 2009 por ley y que tiene la competencia justamente de trabajar con la emergencia, pero también de enfocarse a la gestión del riesgo, ¿sí? Y, y ese sería el organismo con esa misión. Y eso está percibido y acordado por el resto. Todo el mundo lo ve claro y lo comparte y quiere ayudar para que eso pueda trabajar adecuadamente. Ahora, lo que le decía un poco antes, hay superposición legislativa, ¿no? Y también hay, digamos, una forma de participar en cada gobierno que es diferente y a veces las participaciones no son del todo respetuosas con el marco del Sistema Nacional de Emergencias. Entonces, lo que hay que superar son esas superposiciones y reglamentar, pero de manera vinculante, desde la política pública, quién tiene ese rol, cómo lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y lo demás, digamos, cada institución tiene su mandato. Entonces, esa mesa de coordinación de la situación hídrica haría recomendaciones. Si el SINAE, ese sistema de emergencia, depende de presidencia, o sea que ahí también está perfecto. Esa es la forma en que el deber ser que es visualizado por todos. Lo que hay que hacer es superar paso a paso cuestiones reglamentarias, normativas, etc. Gracias, Soledad. Sí, amplío un poco en relación a lo que pasa en Argentina y que va en línea también con lo que plantea Gabriela para Uruguay. SINAGIR y sus comisiones técnicas, digamos, nosotros logramos de alguna manera crear esa puntual para la sequía, pero por ejemplo, dentro de SINAGIR ya funcionaba una particularmente en relación a los incendios, pero también tienen otras comisiones técnicas, no sé, por ejemplo, por cuestiones volcánicas, de terremotos, digamos, otras cuestiones que merecen atención en cuanto a la gestión del riesgo. Y digo, o sea, la realidad es que la necesidad es vincularse justamente coordinando acciones, ¿no? Digamos, con otros organismos. Este sistema también, digamos, forman parte de todos los ministerios y puntualmente de subsecretarías o secretarías abocadas a las actividades. Me parece que, digamos, como que el desafío es justamente coordinar esfuerzos en temáticas comunes, transversales o que tengan puntos críticos de conexión donde se puedan establecer justamente acciones en terreno. Me parece que Gracias. está. Cecilia, tenemos otro, ahora hemos disparado las preguntas por país. Vania Concha del Minagri de Chile nos pregunta también sobre el abordaje de las amenazas de sequías en Chile y en ciertos territorios de Chile, digamos. ¿Cómo lo vemos? Quizás ahí puedas comentar. Bueno, en Chile, desde el punto de vista del armado así CISA de estas actividades alrededor de las políticas nacionales de sequía, lo que nos ocurrió es que, digamos, trabajamos justo en un momento en que Chile debatía el cambio de la Constitución Nacional, con todo lo que tuvo, digamos, ese proceso. Entonces es como que cualquier otra ley de menor rango parecía subordinada a dirimir la cuestión nacional, digamos, principal, ¿no? Nosotros hemos trabajado en los webinarios anteriores, se vio bastante la problemática chilena. En Chile hay lugares que están, no sé, por exagerar quizá, pero decir, en un proceso de mega sequía que tiende hasta la desertificación. Entonces, la cuestión es, sinceramente, muy, muy particular en el caso de Chile. Y allí, si ustedes repasan el webinario anterior, van a ver que hay muchas acciones que tienden a manejos integrados de la cuestión de la sequía, combinando
digamos, distintos aspectos de las amenazas estas, climáticas y creo que allí, si bien en este momento el debate constitucional es como que ha opacado un poco el resto de las discusiones más puntuales, y por la importancia que tiene la megasequía en, en Chile, hay un montón de elementos que tienen que ver con el manejo del agua, etcétera, cosas que se han tratado aquí, que apenas se destrabe eso, van a dar lugar a una planificación en los lineamientos que estábamos viendo. Gracias. No veo más preguntas y comentarios. Yo también quizás les pediría profundizar en otras dimensiones de lo que ustedes han hablado, que tiene que ver con que estamos hablando de un plan nacional, pero a su vez de una amenaza que es a determinados sectores y también, como siempre se dice, los desastres son locales, ¿no? Entonces hay que interactuar en los distintos niveles de gobernanza de un país que pueden ser diferentes en Argentina y Uruguay y los otros países, ¿no? De los municipios, provincia o estado, digamos. Entonces, ¿cómo eso es una limitante? ¿Cuál es el nivel de complejidad que trae esto? Y si quieren comentar algo al respecto. Por mi parte, me preocupa bastante esto en el caso de países grandes, ¿no? Como estamos hablando, Argentina, Brasil, puede ser un gran problema y quizás un plan nacional que puede quedar como muy por arriba, mientras que hay necesidades concretas a escalas más cortas, ¿no? Locales, digo. Soledad, ¿querías comentar algo? Sí, un poco, digamos, justamente esto que vos decís y con este gesto, ¿no? De tan grande, el plan es pensado, digamos, en una primera instancia, como les decía, como un plan paraguas. Y dentro de uno de sus ejes, justamente está la de eh, ver cuáles son los sectores más afectados, ¿no? De tratar de determinar ese impacto, esa vulnerabilidad de los sectores. El eje 3, digamos, que trata sobre gestionar estos planes y llevarlos más a terreno, justamente trabaja con la coordinación dentro de estos ejes, digamos, una vez que se determinan cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son las posibles medidas de acciones puntuales que puedan referirse. Y justamente también, o sea, referirse, llevarse a cabo. Y justamente también para eso se involucra, digamos, de alguna manera a los consejos federales, como para poder llevar a terreno estas cuestiones. Entonces, en primera instancia, el plan pensado como un plan paraguas. Y yo les planteaba o les mostraba también como estos desafíos, una vez que esté operativizado este plan, ampliarlo a lo local, ¿no? Con los organismos locales para poder llevar a terreno justamente las medidas y las acciones necesarias puntuales, como bien marcas vos, necesita cada uno para, digamos, hacerle frente o estar prevenido o estar preparado ante la amenaza. No sé si El hecho de que bueno, lo yo aquí volví caso... a compartir esta perdón. foto, A ver, perdón, volví a Cecilia, sí. compartir esta foto porque, y acá están Vanina, hay varias personas que participaron, que aquí, por lo menos de Argentina, logramos hacer un encuentro regional en el que había muchísimos operadores a nivel local para Argentina, ¿no? Que estuvieron en alguna medida en conocimiento del desarrollo de ese plan nacional, de ese documento del plan nacional y de todos los avances que se habían logrado hasta ese momento con el SINAGIR. Así que sí, la llegada al territorio ha sido una gran preocupación y en Argentina la intervención digamos, de esas de las provincias, por ejemplo, son las que dieron origen a esta idea de que era un plan que tenía que ser nacional y federal a la vez, porque la adopción de cada provincia es fundamental para el manejo del agua que está por constitución, diríamos, delegado
a las provincias. Así que sí, Exacto. aquí la intervención, las reuniones que se hicieron en el Consejo Federal de Inversiones, etcétera, y esa impronta federal que está marcada digamos, quién tiene competencia directa sobre el recurso, fue una característica del plan de Argentina. No sé si Soledad quiere ampliar, pero sé que así fue, efectivamente. Bueno, voy a dejar de compartir. Pero acá para Sí, que vean antes de que... pasarle la Sí, palabra a Gabriela para para que cuente la perspectiva desde Uruguay, yo acá refuerzo la pregunta en el sentido del hecho de que los consejos federales dependen de distintos ministerios nacionales o secretarías nacionales, ya no sé dónde están, ¿eso puede ser una limitante también a la acción articulada? No sé, Soledad, y la veo a Vanina si quieren sí, comentar, Vanina, y dale. después Gabriela, le damos la experiencia en Uruguay. Vanina, si nos ayudas un poco con tu Sí. experiencia. No te No se te oye. escuchamos. A ver. Mientras Sí, lo soluciona, digo, sí, pensaba como una limitante. Dice que juntar esfuerzos, voluntades y activar siempre es un desafío, digamos, pero justamente basado en eso, en tratar de sobrellevar esas barreras y, bueno, y multiplicar los beneficios, no pensándolo como una limitante, sino aprovechándola en el buen sentido de la palabra, digamos, aprovechando los espacios. No sé si Vanina quería decir algo puntualmente. No. No, no, qué lástima. Bueno, pasamos a Gabriela y también si no lográs, yo veo que cuando abrís tu micrófono está abierto, pero no te escuchamos, así que cualquier cosa escribilo, gracias. Gabriela, si querés comentar algo sobre este Sí, tema. es un tema de escala, ¿no? Claramente. En el caso de Argentina, bueno, en ese taller que mostró la foto Cecilia, que yo estuve, tienen una forma de aproximación territorial de pequeña escala y lo sistematizan, lo mapean, que está muy bueno. En el caso de Uruguay, digamos, por la propia escala, tamaño, vamos a decir, bueno, la forma institucional es que todo es a nivel nacional y luego están las intendencias por departamento, que para nosotros no son provincias porque no es gobierno federal, vamos a decir. Y eso, digamos, históricamente, por lo menos en el tema de sequías, no ha tenido problemas en articularse. Lo que sí representa un desafío entre países por la simetría, mismo que decía Cecilia al principio, ¿no? Y arrancando por una cuestión de tamaño y que cada país tiene su propia política, así como es la definición política de cada país. Sin embargo, a nivel territorial, y no solamente entre fronteras, porque, digamos, la cuenca, las cuencas, la región, tienen muchas cosas en común. Entonces, una aproximación de servicios climáticos de escala pequeña a nivel de territorio, eso puede ser usado en los distintos países, aunque tengan que hacer una adaptación local. ¿Sí? En el caso, obviamente, de Brasil o de Argentina, la diversidad va a ser mucho mayor. En el caso de Chile también, porque bueno, Bolivia también tiene su geografía muy particular. Quiero decir, hay heterogeneidades importantes, pero bueno, una aproximación ahora en la prensa, antes de la reunión veía que, bueno, que el Mercosur parece que se flexibiliza, qué sé yo, como una esperanza de que pueda haber compromisos, empezar con compromisos más vinculantes y más justos, digamos, entre países. Pero bueno, es un esfuerzo que es de larga data, o sea, hay que seguir nada más. Bueno, no sé si alguna de las tres tiene algún comentario. Vanina, lamentablemente no hemos logrado. Y está Maru Scansi también, si querés hacer algún comentario o desde el punto de vista de las instituciones meteorológicas, que después de todo son la base del CISA.
Si no, No, a me ver, Maru. sumo un poco a las dificultades que venían ya, que presentaron Soledad, Gabriela y Ceci en cuanto a la articulación y la necesidad, un poco lo que decía Gabriela, de tener bien los roles dentro de cada institución. Uno tiene la misión, pero después es un desafío poder estar, digamos, en los diferentes aspectos que hacen a la gestión de riesgo y esa coordinación. Y lamentablemente también los cambios institucionales como, bueno, hacen que por ahí uno avance, que eso nos atraviesa acá y bueno, hay que ir ajustando, pero bueno, manteniendo una política que debería ser una política de Estado atender estas cuestiones. Pero básicamente, y bueno, y lo que vos mencionabas, de la escala nacional a local también es un tema. Nosotros estamos a nivel nacional, pero hay que articular a escala provincial y municipal. Entonces eso también es un desafío. Bueno, Carolina, acá, son muy interesantes los sí, comentarios ahí de Andrea Acevedo de Chile, ¿no? Que dice que en el sí, caso de quería Chile, leerlos. sí. Léelo, léelo. Léelo, En el caso léelo. de Chile, una de las principales discusiones y requerimientos para temas legislativos es que el tema de sequía y agua se trate a nivel de cuenca. Si bien no es un área administrativa como tal, se manifiesta la necesidad de que se trate a nivel administrativo local o menor al nacional. Y efectivamente también en el caso de Argentina pasaba un poco eso, nada más que el recorte administrativo es la provincia, porque es como que cada provincia tiene eh, la responsabilidad del manejo del agua, pero las cuencas no respetan los límites administrativos. Exacto. Entonces también se ha generado un montón de problemas entre provincias que comparten la misma cuenca, así Y entre que, países. y Sí, entre países, ¿no? Y bueno, y acá está exacto. lo de Vanina también, Sí, que dice, en este caso puntual, comparto lo mencionado por Soledad y Carolina, donde la clave está en ver cómo los distintos actores en los distintos niveles de gobierno tienen injerencia, y el desafío es cuando se dan cambios tan abruptos en los gobiernos que los equipos técnicos que han generado esas bases se encuentran marginados al momento de implementar los planes desarrollados. em, bueno, en este por caso, lo que en sí, este caso el desafío es bien complejo, ¿no? Que muchas veces es como el cuento de la casita robada, ¿no? Es como que de pronto todo un edificio que se construyó con gran dificultad, muy rápidamente es como que queda un poco el proceso en foja cero. No desde los niveles técnicos, pero el nivel técnico tiene una capacidad de sostener esos procesos que es muy limitada. Si no hay una decisión política, como dice Gabriela, vinculante, es como que de pronto quedó en un esfuerzo que se trunca. bueno, terminamos con estas palabras ya para mantener la duración del webinario en el tiempo pactado. Como les comenté, este webinario va a estar pronto disponible en el canal de YouTube del CRC SAS. Les agradecemos a quienes presentaron. Con esto cerramos el ciclo de webinarios que realmente consideramos que fue muy exitoso. Para quienes no están suscriptos, a ver si hay un mensaje, ¿no? Les sugiero que se suscriban a la newsletter del CISA. El año que viene la newsletter se va a extender y va a ser la newsletter del Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica, para incluir no solo temáticas de servicios climáticos y gestión del riesgo relacionadas con sequías, sino también con el riesgo de incendios, que es otro foco que va a tener el CRC SAS a partir de ahora, y otras amenazas, digamos. La idea es justamente apuntar desde la perspectiva de los servicios meteorológicos e hidrológicos de la región a la gestión integral del riesgo ante las múltiples amenazas que experimentan nuestros países. Así que bueno, con esto les agradezco y nos vemos en la próxima.